con nuestra primera entrevista, nuestra primera invitada, y es que vamos a platicar de un tema confuso, bueno, para mí, que la verdad no sé muy bien a qué se refiere. Yo creo que para eso, obviamente, nuestra invitada nos va a ayudar muchísimo a entender un poquito este tema, responsabilidad afectiva. Yo sé que a lo mejor algunos en casita ya estarán pensando más o menos qué creen que es, pero ahorita nos van a aterrizar un poquito más todas las dudas y saber a qué se refiere esta responsabilidad afectiva. Para ello, está aquí conmigo la neuropsicóloga Carla Mesh Manzanilla. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ay, no, a ti. La verdad que yo estoy nerviosa porque yo entendía un concepto nada que ver, ahorita lo platicábamos, al que se supone que es. ¿Qué podemos entender como responsabilidad afectiva? Bueno, la responsabilidad afectiva, fíjate que es un término que como que de un tiempo acá, hace unos 2 años para acá, sí, empezó a sonar como más, ¿no? Y se trata de esta capacidad que nosotros deberíamos de desarrollar de hacernos cargo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de cómo nuestras emociones nos pueden afectar a nosotros y a los demás. Pero, pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es hacerse cargo de las emociones de los demás, sino de cómo lo que yo hago puede emocionalmente afectar a otras personas, ¿no? Pero qué complicado. ¿Es real? O sea, es que sí conozco el término, o sea, sí, leyendo un poco sobre la responsabilidad afectiva, leía, y ahorita nos vas a sacar de la duda, sí se entrena. O sea, que te puedes formar, lo puedes estudiar, lo puedes obviamente practicar, pero ¿qué tan real es, psicóloga? Porque digo, al final del día, sí es ser fiel a mis ideales, ser fiel a ¿cómo evitar que a mis emociones, ¿no? No sé. Pero en algún punto yo puedo decir algo que yo no sé si a Silvia o a quien sea, pues, le pueda lacerar en algún momento alguna parte emocional o moverle algunas fibras sensibles que tenga, no sé, por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tan real es este término? Bueno, realmente, como les decía ahorita, no es hacernos cargo de los sentimientos de los demás, sino hacernos conscientes a través de la empatía, de cómo, exactamente, de cómo a veces nuestras acciones pueden emocionalmente afectar a los demás, ¿no? No hay un entrenamiento propiamente, pero a raíz también de que surgen algunos cambios a nivel social, se empieza a introducir, por ejemplo, en la educación básica, lo que es la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional, que yo recomiendo absolutamente que sea desde maternal, si es posible, enseña a nuestros niños a conocer qué están sintiendo y qué hacer con lo que están sintiendo, ¿no? Es esta parte de la gestión emocional. O sea, tener autogestión para no lacerar a los demás desde el punto de la empatía. Claro, pero ahí entra, por ejemplo, el conocer mis límites y el establecer mis límites. Y también tenemos por ahí un rollo con el respeto. Sí, es un juego como que incluso en palabras, porque ahorita igual vemos hablando como que un poquito de los pequeñines y esta salud emocional también, valorar los sentimientos, ¿no? Que lo hemos estado escuchando desde hace, yo creo, como uno o 2 añitos a la fecha. Más o menos. Ajá, el valorar los sentimientos. O sea, yo entiendo que estás enojado, yo entiendo que quieres llorar, yo entiendo que estás muy feliz. El valorar esos sentimientos viene de la mano a lo mejor con esto, ¿no? Sí, totalmente. La validación emocional, que también fue un término que de hace poquito también empezó como que a sonar más, sí también va de la mano con esta parte de la responsabilidad afectiva. Y bueno, la responsabilidad afectiva hay que tomar en cuenta que entra en todas nuestras relaciones afectivas, precisamente, ¿no? Con la familia, con los amigos y sobre todo con nuestras relaciones amorosas. Se me venía a la mente la canción de Oops, I Did It Again. Porque a veces pasa, hay personas que juegan, que saben qué decir, qué hacer, cómo actuar, para que o sea, como un juego de manipulación. Como para que caigas en ese... Exacto, y entonces ahí ya no hay una responsabilidad afectiva, porque estás simplemente saciando, pues... Claro, mis necesidades. Mis necesidades sin importarme las necesidades afectivas de los demás, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, no sé si han visto a lo mejor en redes los videos o los memes de, cuando me toca el que fluya, ¿no?
y que todos nos hemos topado en algún momento con ay, vamos a dejarlo que fluya. Ese es el principal ejemplo de no tener responsabilidad afectiva, ¿no? Porque yo estoy a lo mejor cómodo o a gusto en una relación donde yo estoy recibiendo o saciando mis necesidades afectivas, estoy cómodo, pero no tengo ningún compromiso, ¿no? Claro. Que, ojo, no está mal si la otra persona está consciente de ello y está de acuerdo, exacto. Entonces, también ahí hay que jugar bastante con la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos, establecer límites, tomar acuerdos, para que entonces todos estemos como en la misma página, en sintonía, y no tengamos posteriormente estas situaciones como de... exacto, ¿no? Me lastimó, esto de la responsabilidad viene siendo como una corriente, una teoría. O sea, ¿cómo? O sea, el término... Moda. Es que... Pues sí, es que cuando... luego hay muchas situaciones... Sí, que surgen, ¿no? Ser humano, si tú empiezas a practicar esta responsabilidad afectiva, en donde mides a lo mejor cómo te vas a comunicar con las demás personas o ser más consciente. Creo que también la conciencia entra mucho en este término, ser más consciente de cómo vas a interactuar con los demás. El ser humano, creo yo, que es muy así de yo soy muy responsable y me está haciendo ya no, porque a mí no me va a agarrar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Es una teoría, es una corriente? ¿Qué es o cómo clasificarlo o calificarlo? Es un término que ya existía, toma fuerza a raíz de, pues, el parteaguas en salud mental, y yo creo que muchas cosas fue la pandemia, ¿no? Eso es un término que ya existía, que venía propiamente derivado de la inteligencia emocional, de incluso la psicología humanista, ¿no? Entonces, toma mucho auge a raíz de, nos enfrentamos a la pandemia y se pierde como que esta capacidad de socializar o se va degradando, ¿no? Entonces, a raíz de eso, cuando empezamos a retomar nuestras actividades, toma fuerza el término, y es que sube y se empieza a conocer nuevamente o a redescubrir lo que es la responsabilidad afectiva. ¿Qué tan difícil o fácil es para una persona, hombre o mujer, el darse cuenta a lo mejor que no está cumpliendo con esa responsabilidad? Que ahí anda por la vida nomás. ¿Qué tan difícil es darme cuenta a lo mejor de que no estoy así como que encajando con esta no estoy siendo responsablemente afectivamente, ¿no? No sé. Yo creo que la parte más complicada es esa, ¿sabes? El darse cuenta. ¿Por qué? Porque para poder darnos cuenta de en qué estoy, quizás en qué puedo mejorar, qué necesito modificar de mí, necesitamos tener como una comunicación bastante sólida con la otra persona, ¿no? Que no siempre, les decía, no siempre tiene que ser la pareja, incluso con nuestros amigos, ¿no? A veces de repente nuestros hijos, claro, nuestra familia, de repente que se enoja conmigo y ¿qué pasó? Y me deja de hablar y ya no sé, y bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿No? Y muchas veces entramos en esto del culparnos, el yo hice. Entonces, ahí sí tenemos que trabajar muchísimo la comunicación, ¿no? Okay, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Y volvemos a la parte de la validación emocional que mencionabas, de pues hablarlo y decir, me siento triste, me siento defraudada, me siento enojada, el motivo fue y pues entre ambas partes llegar a un acuerdo. Y ahí se empieza a construir el término también. Claro. O sea, cuando empiezas a decir, aquí sí, por aquí no, esto nunca más. Claro. Y empiezas a formar como que esta responsabilidad afectiva. Claro. O sea, ¿qué es educación de ambos? De ambos. Está difícil porque no sé cómo llamar, de va y ven. De bilateral. Pues. Y sí, y es bien importante también, digo, la responsabilidad afectiva sí abarca todos estos temas como más complejos, pero va desde lo más simple como, ¿sabes que estoy ocupado? No te puedo contestar, ¿no? Que creo que también es un tema con el que no me contesta, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de situaciones como tan sencillas de decir, oye, ¿sabes qué? Te llamo en 20 minutos, llama, ¿no? Es el ser congruente también con nuestras acciones. Claro. Es súper interesante. Yo leía cuando nos mandaron el guión y nos dijeron que era el tema, yo más o menos tenía idea de lo que era el término, pero al leer un poquito errónea. Más, me causó mucha incertidumbre en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso de que sí es real, o sea, sí se puede.
yo leí que se aprendí, o sea, sí, hacerse como que una autoevaluación de qué te gustaría cambiar, y hablaba igual en ciertos momentos sobre el cómo te expresas, porque a veces pues no sabemos que estamos siendo agresivos. Es que eso... El famoso pasivo agresivo, ¿no? Que ya mencionaba. Sí. Que muchas veces no tenemos conciencia de esto. Tacto, ¿no? Igual para decir cosas. Claro. Tacto. La empatía, ¿no? Sobre todo, empatía. Pero no, es que te lo dije con todo mi cariño porque pues... Si te sientes sientes mal, mal, te lo ¿no? digo. Si te estás sintiendo porque mal, te dime. quiero, te lo digo, ¿no? Entonces, es mucho trabajo, autoconocimiento también, ¿no? Y aceptar ciertas cosas que a lo mejor forman parte de tu personalidad, pero que te gustaría cambiar. Claro, porque a veces de manera inconsciente, porque no tenemos precisamente este conocimiento de decir, a lo mejor lo que es normal para mí, para alguien más puede ser un poco lascivo, ¿no? Sí. Entonces es mucho autoconocimiento y mucho amor propio también, porque aplica la responsabilidad afectiva, sí aplica para los demás, pero también para mí mismo. O sea, ¿qué estoy dispuesto a respetar, a tolerar? ¿Qué merezco? ¿Qué no? O sea, es respetarte. Claro. Y es que en estos temas siento que es una línea muy delgada, ¿no? Porque siento que es no llegar al extremo de ninguna de las dos partes. O sea, no llegar al extremo de no tener responsabilidad afectiva, ni llegar al extremo de ya no valorar lo que tú también estás sintiendo, sino enfocarte nada más en no lastimar, en lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hacia la otra persona. Poner es complicado. límites también forma parte de esta responsabilidad afectiva. Sí, necesario. O sea, ¿cómo le digo a una persona? Sin ser agresivo, es que es un lío, o sea, es que es un lío. Normalmente cuando, hablando de relaciones, no sé, de pareja o de amistades. Creo más como de amistades igual pasa, ¿no? Ajá. Te dejas de hablar, ¿no? Sí, o sea, es como también ya no me gustó, ya mejor esto no me pareció y vamos a ghostear, ¿no? El ghosting. Vamos a empezar a ghostear. Sí. Es parte de la responsabilidad afectiva hablar ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu pareja por esto y por lo otro, o cómo se acuña el término en estas situaciones. Sí, totalmente. Les decía, es comunicación 100% y es responsabilidad afectiva en el momento en el que yo ya no me siento a gusto en una relación con una persona, comunicarlo y decirle, no me siento a gusto. Y en ese momento, pues ponerle fin a algo que quizás más adelante se pudiera pues complicar, ¿no? Y tornar en algo un poco pues ya más conflictivo. Sí. Claro. Yo siento que eso igual un poco hasta cierto punto complicado para las personas que a lo mejor están batallando con la autoestima también, con esta validación de ellos, ¿no? De sus sentimientos, pero sin duda alguna esto también se puede trabajar en terapia, en consulta, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay técnicas que son como de libre acceso, ¿no? Para todos, porque sí implica como mucha introspección, pero cuando nos sobrepasa, siempre la recomendación para todos es, bueno, pues acude a ayuda profesional, ¿no? Y es algo que se puede trabajar en terapia totalmente. Ay, y en adolescentes. Y en niños. Es que como que hay muchas situaciones en la vida en donde nos toca, o no nos toca, sino hay que ser responsables en esta situación, porque hay circunstancias, por ejemplo, cuando las chicas empiezan con su periodo, que normalmente, la mayoría, algunas pasan en la escuela, y entonces hay cero empatía por parte obviamente desconocimiento, ¿no? Nervios, miedo. Claro, la burlilla. Sí, entonces es importante trabajar desde, como decía, ¿verdad? Maternal. O sea, sí, desde los más chiquititos. Esta responsabilidad afectiva. Sí, totalmente. Y he trabajado incluso con niños en edad preescolar que presentan ahorita, por ejemplo, crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, revisando... entonces se detona todo a raíz de que, pues, para los niños es bien complicado. Y ese es un tema aparte, ¿no? Pero es bien complicado el poder externar qué es lo que están sintiendo porque no lo conocen, apenas lo están descubriendo, ¿no? Claro. Entonces, la inteligencia emocional en edades tempranas nos permite eso, enseñarles a los niños, de acuerdo a su edad, pues, qué es esto que estás sintiendo y qué hacer con lo que estás sintiendo. Claro, y es que en estos años siento que nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Digo, como mamá, siento que te estás enfrentando a estos nuevos términos, estos métodos a lo mejor de crianza que hay que emplear. Antes era el chanclazo. Sí, o sea, que iban a validar tu emoción. Y sigue llorando y te doy otra. Ajá, ahorita te estás topando con esto, con ese tipo crianza de... respetuosa, por ejemplo.
También es otro tema. Y me empieza a vibrar, amigo. Es bien difícil. Es otro tema, complicado. Pero bueno, pero ves la diferencia, ¿no? Incluso Claro. en los pequeños, hasta incluso cuando ya llegan, o sea, primaria o algo así, tu pequeñín que ya es más grandecito, te das cuenta de cómo es la diferencia ahorita de las crianzas y de todos estos temas. Totalmente. Es bien delicado todo esto, pero pues bueno, muchísimas gracias. La No, verdad al que es un contrario. tema bastante interesante y nos encantaría Sí, que la verdad regresaras a platicarnos de otro tema. Este está bastante interesante, ¿no? De los pequeñines, preescolar, todas estas situaciones que se están presentando ahorita que siento que son como que nuevos. Claro que sí. Un gusto estar con ustedes el día de hoy y el día que gusten estaremos aquí Ay. para seguir psicoeducando. Claro, así, sí, porque de pronto hay términos que no escuchamos y vemos en Facebook, TikTok. Escuchamos y juzgamos después, ¿verdad? sí. Nos hacemos ideas erróneas de lo que Claro. es el concepto. Página, Sí, redes, estoy teléfono. tanto en Facebook como en Instagram. Me encuentran como Sapiencia Neuropsicología. Y el número de contacto es 981-105-2244. Excelente. Muchísimas Perfecto, gracias, gracias a ustedes. por toda esta información y ya tienen ahí las redes sociales también para que entren y pues pregunten. Yo creo que es más que nada la importancia. Y de ahí nos vamos también a lo que les comentaba al inicio, esta información referente a la gratitud. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a verlo.